Buenos días, amables televidentes. Los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estamos en el estudio acompañados de los doctores Óscar Vargas, rector de la Universidad Antonio Nariño en la ciudad de Cali. Buenos días, doctor Vargas. Muy buenos días a todas las televidentes. Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio empresarial Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, y buenos días a la mesa y buenos días a todos los televidentes. Y nos saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Gustavo, buenos días al señor rector de la Universidad Antonio Nariño, Óscar Vargas, y a ustedes un abrazo cariñoso comenzando este último día de esta semana del mes de mayo. Recordemos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.canal2.co. Este programa usted lo volverá a ver en repetición a las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche. Recordemos, hoy es el Día Internacional o el Día de la Libertad de Prensa. Y somos solidarios también en este canal con lo que pasó el atentado que le hicieron ayer al colega periodista de la revista Semana, jefe de investigación de la revista Semana, Ricardo Calderón. Así que estamos en contra de estos atentados y especialmente con la libertad de prensa, que es el día de hoy, se celebra en Colombia. Muy bien, además de manifestar la preocupación, no solo la solidaridad, sino la preocupación por el atentado que recibió ayer el periodista de la revista Semana, como posición editorial y como director del programa informativo Nuestra Gente y del Canal 2, manifiesto en mi calidad de ciudadano y de periodista en ejercicio sentirme ofendido como ciudadano colombiano con la desfachatez a la que hemos asistido en el día de ayer frente a la posesión que se hizo del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No hay derecho a que en Colombia se siga hablando de que somos un país que respeta los derechos y la democracia, el Estado de Derecho fundamental, cuando para conveniencia de unos pocos el derecho y la ley y el más mínimo sentido de la justicia se tiran por la borda, arrasando de plano con los más mínimos sentidos de la decencia y del derecho a la información veraz y oportuna a la que tenemos los colombianos frente a quienes pasan a ejercer las más altas dignidades del país. No somos nosotros ni jueces ni fiscales de quien hoy es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero sí somos colombianos en ejercicio que pagamos impuestos y que mantenemos este país desde la primera hora del día hasta la última hora de la noche, trabajando de manera honrada nosotros y todos nuestros colaboradores. No hay derecho a que una persona que está evidentemente cuestionada haya sido posesionada casi que por la puerta de atrás, a hurtadillas, como entre rendijas, cuando se sabe que como mínimo ya admitió haber evadido el pago de impuestos, por lo que la semana pasada tuvo que salir corriendo a pagarle al Estado aquella plata que se le había olvidado pagar. Y no puede pensarse bien de una persona que va a ejercer como magistrado de la más alta corte de este país, cuando una viuda colombiana, que puede ser su hermana, su madre, su hija, o usted misma en un futuro, si es mujer, lo acusa de haberle quitado a través de artificios jurídicos, a través de interpuesta persona, más de 100 millones de pesos de una demanda pensional de viudez. Si el señor está en capacidad de demostrar su inocencia y la transparencia de su actitud, que primero haga eso antes de posesionarse a defender lo que supuestamente es lo más sagrado que tenemos los colombianos, y se llama la Constitución de nuestro país. Mala aventura, malos augurios tiene Colombia cuando
en la Corte Constitucional, que es la instancia del Estado en la que un grupo selecto de colombianos que se supone deben estar con una honradez, una decencia y una trayectoria a prueba de cualquier tipo de consideración, de duda, sean los que vayan a interpretar nuestros derechos fundamentales. ¿Qué hará este señor el día que llegue una demanda en última instancia de otra viuda acusando que un abogado le haya quitado el derecho a recibir su pensión? ¿Qué hará este abogado, hoy convertido en magistrado de la más alta Corte Constitucional, cuando le llegue en última instancia el fallo de alguien a quien Colpensiones o alguno de los diversos fondos de pensiones de este país le niegue su derecho a recibir la mesada pensional por A, B o C razón? Por esto que estoy manifestando y de lo que asumo entera responsabilidad personal, en mi condición de director de este programa, manifiesto mi enérgica protesta y planteo que es hora de que los periodistas no solamente denunciemos, informemos, sino que asumamos posición, porque muy bien quedamos ante la opinión pública denunciando, pero también nosotros pasamos de agache porque no asumimos posición y no ejercemos con valor, con carácter moral, la defensa de los intereses ciudadanos. Tener un micrófono, tener una cámara de televisión, tener una pluma para escribir es una responsabilidad demasiado grande para pasar de agache ante ellos. Así que mi invitación es a que los periodistas colombianos, desde el más último rincón hasta la capital del país, manifestemos nuestra enérgica protesta y rechazo a esta burla de la que está siendo objeto el país entero. Hecha esta apreciación personal y editorial, pasamos al tema del día. Hoy hemos invitado al rector de la Universidad, Antonio Nariño, para que hablemos en el contexto de los temas de internacionalización con eje en la región pacífica, que venimos trabajando los días viernes en este programa y en este canal, de lo que llamamos negociación intercultural. Ayer precisamente aquí en Cali se realizó un acto en el que se está anunciando o se está ratificando la alianza pacífica de 4 países de América Latina, México, Perú, Colombia y Chile, de cara al mundo, de cara al Asia, de cara al África. Es decir, la idea de los gobernantes y de los ministros de comercio exterior de estos países es unir fuerzas, unir logísticas, unir capacidades de negociación para entrar al África y para entrar al Asia y también al Oriente Medio. Pues bien, entrar a África, entrar a Asia, entrar a otras latitudes supone reconocer que vamos a negociar con personas y con sociedades muy diferentes a las nuestras. Y ese es el enfoque que hoy queremos darle a este conversatorio. Doctor Vargas, le pido a usted que nos haga una breve semblanza de lo que han sido sus estudios con respecto a la negociación intercultural. Sabemos que usted estudió y trabajó en Indonesia y que tiene cercanía muy fuerte con la colonia japonesa en Colombia, y que por razones de su oficio, tanto empresarial como académico, ha tenido que estudiar en profundidad los rasgos culturales más relevantes de diversas comunidades internacionales. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Realmente, como comentan, he tenido la oportunidad pues, de tener diferentes contactos con las diferentes comunidades, especialmente con las comunidades asiáticas. Incluso, bueno, desde la época de la universidad tuve la oportunidad pues, de vivir, compartir 2 años con coreanos que vivían acá en Colombia cuando estudiaba en Bucaramanga, y también he tenido la oportunidad pues, de interactuar con otras culturas. Por ejemplo, aquí pues, tengo una relación cercana en este momento con la Asociación Colombo-Japonesa, ubicada aquí en el barrio Granada, en Cali, y tuve también la oportunidad de estudiar y de trabajar en Indonesia, que es en este momento el 4º país más poblado del mundo, una de las economías más pujantes en este momento, de mayor crecimiento. El tema
de lo cultural es fundamental para poderse conectar realmente con los países, para poder entender realmente cómo las personas piensan y cómo las personas realizan negocios y ver más allá. Ayer precisamente también estuve en la rueda de prensa en la cual se hablaba sobre la Alianza Pacífico. Y había unos temas interesantes. Uno, lo que comentaba ahorita, el tema de África, estableció que se va a establecer una misión cultural en Ghana, que es un país de África, en el cual Colombia, por ejemplo, África, el intercambio que hay es mínimo. Y también se va a utilizar la fortaleza de México, de Perú y de Chile para mirar hacia el Pacífico. Nosotros estamos atrasados en este momento bastante respecto a nuestros vecinos. Es importante pues que hagamos alianzas. México, Perú y Chile ya tienen TLCs con Corea desde hace 9 años. Nosotros hasta ahora estamos empezando en el TLC y todavía tenemos muchísimas dudas respecto a qué es lo que les vamos a vender. Entonces es importante que nosotros veamos también la posibilidad de conjunto, la posibilidad de trabajo, y me parece bastante interesante el tema de esta asociación, porque es fundamental que nosotros no veamos a los demás países, en algún momento los vemos como competidores, pero también los tenemos que ver como aliados. Y tenemos que entender también que nosotros en el contexto latinoamericano estamos muy atrasados respecto a la visión con Asia. Es muy poco el contacto que nosotros hemos visto. Que vemos, por ejemplo, en Panamá, la colonia china es muy fuerte. También tuve pues, la oportunidad de vivir en Panamá, también tuve la oportunidad de conocer pues, el modelo chino, cómo manejan todo lo que es el comercio de las tiendas de barrio, que es controlado totalmente por los chinos, y toda esa visión de comercio que tiene el panameño, que nosotros en este momento todavía debemos desarrollar. Y lo importante es que nosotros sabemos que estamos atrasados de alguna manera, pero este tipo de alianzas con otros países latinoamericanos nos permite también que no nos llevemos toda la torta, pero que nos llevemos una parte importante de ella. En ese momento entonces solo pensamos en nosotros mismos y pensamos que podemos lograr solos hacer las cosas. Y realmente en este contexto global es necesario que interactuemos y que entendamos que lo más importante es la colaboración y la cooperación internacional. Gustavo, dice Enrique Ogliastri, que es un estudioso del tema de negociación internacional y que ha publicado un libro sobre el mismo tema, que los colombianos somos vistos desde fuera por otros negociadores como una sociedad, primero, que hace demasiado excesivo uso de las llamadas relaciones sociales antes de entrar a negociar. Es decir, invitamos a almorzar, invitamos a desayunar, invitamos a la fiesta, invitamos a la tertulia, invitamos al jolgorio, como una manera más o menos de ir ablandando, si se puede decir así, al interlocutor extranjero. Lo que hace que desde fuera seamos vistos, especialmente por europeos del norte, que en particular es el caso que se refiere específicamente en uno de los puntos, como poco serios, poco confiables a la hora de hacer negociación, porque como nosotros aquí partimos del principio de que negociar es perder o ganar, lo que yo me gano es porque te lo quité a ti. Para ellos negociar no necesariamente significa perder o ganar, sino separar primero lo personal de lo empresarial y segundo, mirar los intereses de la empresa o de las empresas, saber cómo cada una puede mejorar su posición a partir de un negocio, siendo que nosotros tenemos esta manía de ser un tanto manipuladores, porque eso equivale a ser manipuladores. Estamos ante un desafío. El mundo se nos metió encima, así queramos tener las puertas cerradas, el mundo ya entró y nosotros todavía no somos buenos negociadores. De hecho, ni siquiera al interior de nuestras empresas tenemos capacidad negociadora y ni le damos la importancia estratégica que tiene esos departamentos de negociación, tanto para negocio interno como para negocio externo. Usted que es empresario, ¿qué tiene para decir de ello? Sí, José Alberto, pues primero para hacer negocios hay que generar confianza y a veces la gente confunde la confianza con el excesivo lobby. Entonces aquí estamos muy dados a hacer lobby porque, digamos, se ve mucho en la contratación con el Estado. Entonces hay que hacer lobby, hay que invitar a comer
porque normalmente las cartas no se destapan en la cultura nuestra de entrada, sino que hasta que no se genera confianza no se destapan las cartas y no se ve si la otra persona me está aventajando. Siempre es la desconfianza y la prevención, y no es el ganar-perder, sino el ganar y ganar. Esto, el mercado mundial y toda la apertura económica nos está forzando a cambiar un poco esa cultura, y desde afuera hay mucha desconfianza a veces en el cumplimiento de la palabra, en la manera como se aborda a los empresarios. El mercado internacional nos está obligando a cambiar esa cultura, a ser más abiertos, a entender que el tiempo es oro, que hay que tratar de que todos ganen en la mesa de negociación. Si yo trato de aventajar al otro, el otro se va a dar cuenta y el otro no va a querer hacer negocios conmigo. Y eso es lo que a veces nos critican desde afuera, que le damos muchas vueltas a las cosas tratando de hacer ese lobby innecesario, y la gente siente que está perdiendo tiempo y se va. En el tema de la apertura económica, de los tratados de libre comercio, sí, estoy de acuerdo con nuestro invitado de la universidad de que estamos en desventaja en los tratados de libre comercio con los otros, por lo menos 3 países que vamos a hacer la Alianza Pacífico. Pero algo muy importante que tenemos que entender los colombianos es que cuando hablamos de alianza, no es que nosotros tengamos mejores cosas para ofrecerle al Asia Pacífico que nuestros 3 vecinos. La alianza es cómo con nuestros 3 vecinos descubrimos oportunidades en la cadena de valor para exportar o importar bienes. Entonces, a veces yo pueda que no tenga el producto completo, pero como micro, pequeño, mediano empresario puedo descubrir cómo me puedo aliar con otras empresas de México o de Perú o de Chile y meterme en la cadena de valor, en el pedacito. Y en ese momento ya tengo oportunidad en la Alianza Pacífico, y en ese momento podemos a lo último intervenir o participar en un producto terminado que se exporte. Entonces, normalmente uno siente que la MIPYME no tiene oportunidad, porque no es la gran empresa que tiene el producto terminado y que va a generar en volumen y en economía de escala, en costos bajos y en calidad, para poder exportar a un mercado que demanda cantidades grandes. Pero aquí el mensaje es cómo la pequeña empresa de Colombia descubre la otra pequeña empresa o la mediana empresa de Perú y la de Chile y la de México, y participo en esa cadena de valor. Esa es la oportunidad que nos toca descubrir a nosotros en la cadena de valor, por lo menos a la micro, pequeña y mediana, que es la que yo conozco bastante y es la que estamos representando, porque la gran empresa sabe qué puede exportar, qué puede importar y con qué otra gran empresa se puede aliar, y está haciendo ya las negociaciones con sus pares en los otros 3 países. La micro y pequeña tiene que descubrir en la cadena de valor del producto terminado, tanto de la empresa local como de las empresas de los otros países, cómo se incrusta, cómo hago ese pedacito de maquila de producto o servicio para participar en ese mercado internacional, porque si no voy a salir de la pelea. Y volviendo al tema de confianza y de la cultura, es muy importante también conocer la cultura de los demás. Yo, antes de venderle un producto a otro país, tengo que saber cuáles son sus condiciones y sus costumbres de consumo, de escogencia del producto. A veces creemos que todo el mundo necesita café, o necesita chontaduro, o necesita la fruta que nosotros producimos, o necesita el bordado a mano, o toda esta artesanía a mano, pero primero tenemos que conocer la cultura de allá. Deben haber misiones, deben haber intercambios, porque nosotros tenemos que saber el consumidor final de allá por qué escoge un producto. A veces no es solo por precio, a veces creemos que solo hay que producir cosas baratas y que es la única manera de exportar. Entonces, cuando nos estamos enfrentando al Asia, faltan más misiones, que hay que tener estrategias con cámaras de comercio, con gremios, con ministerio, que le faciliten el intercambio cultural al microempresario, al pequeño, para que conozca esas costumbres de compra y de consumo, porque si no es muy difícil yo conocer qué puedo vender, qué puedo ofertar. Y ahora con la Alianza Pacífico deberíamos conocer el sector empresarial, cuáles son las empresas que hay en cada país, qué tipo de cosas exportan, cómo me puedo incluir yo en esa cadena de valor, qué no hay que yo les pueda ofrecer. Acá normalmente en la alianza y en la cumbre se van a dar unas rondas de negociaciones, y yo, si me voy a presentar como microempresario, aquí dice que van a venir 300 empresas. Ya hoy estamos escribiendo desde el gremio cómo vamos a hacer para que se incluya la micro y pequeña y mediana empresa en esa cumbre. ¿Y ellos qué pueden conocer?
y que sea fácil el acceso para conocer la información. Deben comenzar a organizarse foros, conversatorios, intercambios culturales de yo conocer qué está demandando ese país, qué empresas de la Alianza Pacífico, qué productos y servicios están exportando y cómo me puedo yo incluir. Entonces, a veces falta mucho en la información y ese intercambio cultural es básico. Uno ve ya a los orientales acá en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las principales ciudades, viviendo, conociendo, mirando, incluyéndose. Vemos en los europeos muchos españoles y venezolanos ya viviendo entre nosotros y conociendo las costumbres y la cultura para saber qué traen de sus países, qué pueden intercambiar. Doctor Vargas, ¿nos sentimos los colombianos inferiores cuando nos sentamos a negociar con los extranjeros? Sí, bueno, antes de tocar el tema, pareció muy interesante lo que hablaban ahora sobre el tema de planeación. Es algo fundamental, es que nosotros cuando negociamos no estamos acostumbrados a planear. Entonces normalmente ahí siempre nos llevan una ventaja cuando estamos negociando. Hablaban ahorita de la necesidad de las rondas o las ruedas de negocios. Cuando un alemán, por ejemplo, yo tuve la oportunidad pues, de conocer Suecia, o sea, yo vivo en Suecia, se ve la planeación que se hace cuando se va a hacer un intercambio. Entonces, se hace con mucho tiempo. Cuando se llega a una ronda de negocios, ya se ha visto quiénes son los contactos a los cuales voy a llegar. Entonces llego, si es una rueda de 1000 personas, ya sé quiénes son las 15 personas que quiero contactar. Entonces cuando se llega a Colombia, empiezo a mirar, bueno, ¿y qué hay? ¿Y usted qué produce? Se pierde muchísimo tiempo y realmente no logramos conectarnos realmente con lo que nuestro cliente o nuestro consumidor está buscando. Entonces, a veces dicen, bueno, si nosotros nos sentimos inferiores de alguna manera cuando estamos negociando, el asunto es que no estamos acostumbrados realmente a interactuar con otras culturas. Colombia pues ha tenido la desgracia en este punto de que no ha tenido grandes inmigraciones, como pasó por ejemplo en su momento con los italianos o españoles que llegaron a Argentina, llegaron a Chile, a Uruguay, incluso ven para Venezuela, que también hay una colonia portuguesa e italiana importante. Acá en Colombia la única inmigración grande que hemos tenido fue la inmigración de los sirios y de los libaneses, los que llamamos aquí los turcos, que ya fue hace más de un siglo. Por ejemplo, que Shakira es proveniente de esta inmigración. Entonces, nosotros no tenemos esa costumbre, entonces cuando nos llegan los extranjeros no sabemos realmente cómo interactuar y a veces pues precisamente queremos ser demasiado humildes y queremos demostrar demasiadas cosas, pero no nos hemos dado la tarea de planear y de conocer, porque eso es una labor de trabajo, no es solo pues la necesidad de que yo debo ser amable y debo ser gentil, sino que debo conocer realmente ellos a qué vienen. Por ejemplo, cuando viene normalmente un holandés, un alemán, un sueco, viene aquí con un objetivo específico y muchas veces nosotros no estamos preparados para manejarlo. Entonces, si nos sentimos inferiores a veces es que también sentimos que tenemos algunos retrasos. Un retraso fundamental en Colombia es el tema del bilingüismo, en este caso el tema del manejo del inglés. Mientras que en Suecia se maneja, más del 90% de la población maneja un nivel de inglés suficiente para trabajar o para interactuar en negocios, en Colombia apenas un 4% puede decir eso. O sea que prácticamente nadie, uno de cada 20 personas podría trabajar en un ambiente bilingüe. Entonces eso también nos hace sentir de alguna manera que estamos menos educados. Entonces como tenemos menos planeación y de alguna manera nos sentimos menos educados, a veces no sabemos manejar este tipo de interacciones culturales. Ese tema del inglés es muy importante porque hemos estado en reuniones donde aquí el empresario o el representante de las instituciones del Estado sabe y quiere transmitir, pero a veces el idioma es una barrera. Y el que viene de afuera, el asiático o el de otro país, que su lengua natural no es el inglés, pero como segunda lengua es el inglés y es el idioma internacional, entonces o habla su propia lengua, el coreano, pero entonces la reunión se hace en inglés, y el colombiano que no lo domina se siente cohibido, se siente tímido, le da pena y no puede transmitir ni vender su producto, ni su servicio, ni su región. Yo he estado ante representantes de municipios y departamentos donde todas las reuniones callado, hace su intervención en español y no vuelve a hablar, porque la reunión es en inglés y le tienen que traducir todo. Entonces, la verdad, no nos hemos preparado para el mercado global. Nos tocó insertarnos en el mercado global a la fuerza y es una
Es una gran responsabilidad del gobierno, digo, desde que nos abrimos a la apertura económica, desde el gobierno de César Gaviria. Desde ahí nos debimos comenzar a preparar en educación, por lo menos en dominar el idioma internacional de los negocios. A toda parte donde usted vaya a hacer negocios, si no habla el idioma local, tiene que hablar la segunda lengua, que es el inglés. Y ese es un problema de comunicación que tienen los empresarios colombianos cuando nos estamos enfrentando a esta apertura de negocios, y por eso las grandes empresas que han preparado a sus ejecutivos o que contratan sus ejecutivos bilingües son los que mayor oportunidad tienen de comunicación, porque si no hay comunicación, si yo voy a negociar contigo y no me puedo comunicar, ¿cómo voy a negociar bien? Entonces hay desconfianza, entonces comienza la desconfianza, que es que me va a tumbar, que es que creen que yo todavía aquí tengo taparrabo, que es que creen que el colombiano no ha aprendido, que es que la fama del chino o el español. Entonces ya comenzamos a tener prevenciones, pero algo muy importante es que si no dominamos esa lengua internacional para hacer negocios, pues nos vamos a sentir en desventaja y tímidos en el momento de estar en la mesa. Yo quiero aprovechar algo que realmente el doctor Oscar Vargas, como rector de la Universidad Antonio Nariño, ha dicho, y es el tema de preparación. Y yo creo que para hacer esta rueda de negocio, doctor Oscar, precisamente hay que estar preparado y ante todo tener los contactos. Si no tenemos los contactos no podemos hacer nada. ¿De qué nos sirve tener acá a un presidente de Perú, a un presidente de México, a un presidente de Chile, si no tenemos los contactos con los empresarios de esos países? Entonces no nos sirve, estamos perdiendo el tiempo. Pero hay otra cosita, y que rescato lo que ha dicho el doctor Gustavo Muñoz hace un instante. Los jóvenes son prioritarios en este tema de poder decidir en cuestiones, en el tema del lenguaje, del bilingüismo, en el tema de las carreras que se están impulsando aquí en Cali, especialmente relaciones internacionales y comercio internacional, porque se está trabajando mucho en ese sentido. Entonces la academia juega un papel preponderante, doctor Oscar, en este sentido de impulsar, darle credibilidad, darle oportunidad para que las empresas, ¿verdad?, que manejan el tema de comercio internacional se compenetren a trabajar con estos jóvenes que le van a brindar esa oportunidad. Ayer, el ministro de Comercio y el ministro de Industria y Turismo, el doctor Sergio de Granado, había dicho, y ahí va mi pregunta, doctor Oscar, en la última parte, que en Cali tendrán ventajas competitivas. Yo pregunto, y para darle claridad al televidente, ¿cuáles son estas ventajas competitivas que tiene Cali para brindarle a estos 4 países o para brindarle a estos 3 países? Perfecto. Pues es muy buena pregunta, además, porque eso es algo que no hemos pensado muy bien. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tenemos? Realmente, a mí personalmente me genera muchas dudas. ¿Qué es lo que realmente tenemos para aportar? Se ha empezado a trabajar, cuando se habla del TLC con Corea, prácticamente el último año fue que empezó el aluvión de información acerca del TLC, cuando se ha trabajado hace muchos años en eso. O sea, nos sorprendió de alguna manera el TLC, a pesar de que es un proceso de mucho tiempo. Hablaba en algún momento con un empresario aquí caleño que realiza negocios precisamente con Corea del Sur y que comentaba, bueno, yo conozco muy bien el mercado de Corea porque yo traigo mercancía de allá y yo veo perfectamente para dónde va Corea, pero no tengo claro hacia dónde va Colombia y en general hacia dónde va el Valle del Cauca para ese contacto. Porque hablamos de la agroindustria y siempre se ha hablado de que el valle es como la gran despensa agrícola de Colombia, pero en Corea ya hay una competencia muy grande. 5 de los 7 principales países de los cuales Corea importa son países agrícolas o países que tienen muy fuerte esa parte agrícola y que quedan a pocos días. Nosotros para llevar mercancía nos demoramos entre un mes y mes y medio. Allá en pocos días puede llegar la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que estamos aportando realmente en producto terminado? Entonces, hasta este momento se está discutiendo esto. Acá en el Valle también se ha puesto muy de moda hablar del tema de los clústeres. Se habla de todo tipo de clúster y realmente uno va a una reunión y prácticamente siempre sale un clúster nuevo. No nos hemos tampoco enfocado hacia cuál va a ser realmente el punto fuerte aquí del Valle. Entonces se habla del clúster incluso aeronáutico, se habla del clúster agroindustrial, se habla del clúster de las TICs, se habla de muchísimos clústeres o de asociaciones de trabajo, pero no tenemos claro hacia dónde vamos. Y la asociación en este paso también es muy importante. Precisamente aquí las pequeñas y medianas industrias, la única manera de vender a un país como Corea es que se asocien. Porque nuevamente, digamos, vendes, digamos que vendiera chontaduro. Entonces, si bueno, es una fruta exótica, necesito 10.000 kilos y yo produzco 1.000.
necesariamente tengo que buscar los 9.000 en otra forma. Y no estamos acostumbrados a ese modelo porque precisamente partimos de la desconfianza. Normalmente pensamos que si nos vamos a asociar es porque alguno se va a aprovechar de nosotros. Cuando hay culturas que han trabajado y que han crecido de una manera diferente. Por ejemplo, les comentaba el caso de China. En Panamá hay más de 35.000 negocios dentro de Ciudad de Panamá. Y todos los negocios pequeños de aquí de tiendas de barrio negocian en conjunto. Si le vendes a uno es que le estás vendiendo a 35.000. Y eso hace pues que tengan un gran poder. Acá no estamos acostumbrados a esa parte. Entonces realmente el reto es mirar realmente cuál es nuestra ventaja competitiva, porque realmente ya estamos, ya el TLC se están dando, ya por ejemplo dentro de 10 años ya va a estar todos los automóviles con un arancel cero, y dentro de 12 años va a estar las neveras y todos estos productos electrodomésticos también con arancel cero. Entonces ya van a estar ellos con todo el mercado colombiano abierto, y nosotros aún estamos discutiendo cuál va a ser nuestro principal producto para vender a Corea. Entonces eso es preocupante. Pero siguiendo en línea con la preocupación por la participación académica, uno tendría que admitir que también en la academia se reproduce este esquema individualista, prestigista y, ¿por qué no?, de zancadilla, que a veces genera de los rasgos más negativos que hay en nuestra sociedad, porque las universidades son las primeras que dan el mal ejemplo de no ser capaces de sentarse en plataformas conjuntas de desarrollo para temas específicos. Cada quien quiere hacer lo suyo y en lo posible quitarle al otro la participación. Entonces, si esa es la academia, que es la que forma a los profesionales, a los tecnólogos, a los técnicos que después van a salir al mercado, pues entonces uno diría que estamos comenzando mal. Sí, bastante, porque realmente los trabajos en conjunto son fundamentales. El otro día que hablamos pues, con un amigo en común, con Juan José Martí, hablábamos respecto a Barcelona, y que en este momento hay 3 universidades grandes en Barcelona, pero por cuestiones económicas dijeron 3 universidades, un campus. Entonces, son 3 universidades que trabajan en el mismo sitio, porque, digamos, yo ¿para qué necesito 3 canchas de fútbol si con una cancha de fútbol es suficiente? ¿Para qué necesito un centro, por ejemplo, de apoyo tecnológico? ¿Por qué necesito 3? ¿Por qué necesito hacerme competencia? Si usted, Universidad 1, es más fuerte en el área agrícola, usted tenga el centro agrícola y usted me brinda servicios a las otras 2. Y si usted es más fuerte, por ejemplo, en temas de negociación, usted es el que va a manejar la facultad de comercio. Entonces no tengamos, como vemos acá, aquí tenemos 18, por ejemplo, tenemos 18 facultades de administración de empresas. Tenemos, o sea, cada vez se replica, tenemos como unas 15 facultades de ingeniería industrial. Entonces realmente, ¿cómo estamos trabajando para que esas 15 facultades, cada una esté especializando a las personas en un enfoque diferente? Realmente no se ha trabajado, y realmente sí, o sea, la universidad ha tenido una debilidad y ahora se está tratando de fortalecer mucho esta relación universidad-empresa-Estado, que la universidad se conecte más con las necesidades reales, pero hay diferentes limitaciones administrativas, operativas y también de conceptos de negociación que impiden que realmente esto se esté llevando al ritmo que debe ir. Doctor Gustavo, siempre yo he escuchado con el tema de las pequeñas y medianas empresas, se habla mucho de agruparse, de unirse para formar. ¿Es la única estrategia para poder competir ante el mercado internacional? No es la única, pero una de las más importantes. Si no hay alianza, lo que decíamos, los micros y los pequeños, si no se acostumbran a trabajar asociados, a generar confianza, va a ser muy difícil competir con los volúmenes de mercado que demanda el exterior. Y ya cuando esas empresas del exterior, que ya tuvieron toda esa transformación productiva, que ya se capacitaron y que ya tienen todos los estándares de calidad y de producir productos de volumen a menor precio y con calidad, cuando lleguen aquí, fuera de los de aquí, no poder competir con esa demanda de afuera, van a perder también el mercado local, porque esa empresa que llega también llega a competir con el mercado local, y ya se está viendo con las empresas que llegaron. Entonces ya vienen con una ventaja superior. Yo quería, en el tema de la academia, preguntar cómo la academia está participando de los tratados de libre comercio, porque es que cuando uno está haciendo un tratado de libre comercio con otro país, primero hay que mirar cómo preparo a mis empresarios con el lenguaje de ese país para poder hablar, pero también cómo
vendo servicios, hay mucho empresario de afuera que quiere aprender español. Entonces, como también en la mesa en algunas situaciones, porque nos toca a los colombianos cuando viajamos al exterior, entonces estamos en Estados Unidos y el idioma es inglés porque es el local. Entonces al empresario le toca ir preparado o con una persona que lo apoye. Pero también a veces, cuando ellos vienen acá, y ya me ha tocado vivirlo, y entonces yo en mi caso yo he perdido la pena y todo eso, entonces habla español, entonces tratemos de hacerlo en español, porque a ti te obligan en Estados Unidos a hablar en inglés. Entonces a veces somos muy tímidos y a veces la gente sí habla español, y hay empresarios que ya quieren venir a hacer negocios con nosotros y están interesados en hablar en español porque quiere comunicarse bien con nosotros. Entonces, como desde la academia ofrecemos también esa capacitación y le enseñamos español a los extranjeros, que después del inglés, no sé, tú sabrás más de esa estadística, creo que es el lenguaje más hablado. Sí. Y entonces, digamos que no estamos tan rezagados los que hablamos español, y el español que se habla en Colombia es el acento más intermedio, más neutro. Sí, entonces ahí tenemos una oportunidad y una ventaja. Sí, nos toca aprender inglés por lo menos, mínimo como segunda lengua, investigar los otros idiomas con que vamos a hacer intercambio comercial, pero también hacer que los otros también aprendan a hablar español y darle la oportunidad a la gente que no tiene la capacidad de poder negociar en eso. Entonces la academia en ese sentido, ¿qué oportunidades ve para introducir el idioma español, para capacitar a esos extranjeros, montar las escuelas de español allá? Y yo he escuchado que ya los coreanos y los japoneses están interesados en aprender español. Sí, pero antes de continuar, permítame, vamos a ver la nota que tenemos preparada con el director de Infivalle. Bueno, como sabemos todo, Infivalle aporta a ser el INFI de la región pacífica en el tema de fomento y desarrollo. Tema cultural, pues estamos muy identificados con muchos proyectos, y principalmente hoy tenemos la visita de una confederación de pesqueros, Confepesca, en Bogotá, que está muy interesada en asocio con el gobierno español e Infivalle de lanzar un proyecto que vamos a radicar, y vamos a tener una mesa de trabajo hoy con Secretaría de Planeación para un tema pesquero de la región pacífica. Eso albergaría un tema de un astillero para la fabricación de los buques de escuela, un tema de cuartos fríos, un tema de un muelle pesquero, y el tema de cómo se industrializa esa parte de pesca artesanal a industrial en un modelo casi acopiado del tema de España. Entonces es un tema que estamos apuntando al tema de región pacífica, igualmente el tema del bilingüismo, tema de aulas amigas. Entonces Infivalle está como articulador, igualmente seguimos trabajando de la mano con planeación departamental, enfocándonos a que el Valle, y como tenemos la Secretaría Local, podamos agilizar todo ese tema de desarrollo en la región pacífica, el tema cultural, el tema social y todo lo que tenga que ver con eso. ¿Este proyecto es a corto plazo, doctor Andrés? Sí, hoy precisamente tenemos reunión, vamos a tratar en lo posible que Infivalle, con estos estructuradores que son biólogos marinos y todas estas situaciones, podamos poder radicar ese proyecto hasta el 3 de mayo, donde tenemos que participar como un proyecto de iniciativa en el Fondo Nacional de Regalías. Bueno, hoy es 3 de mayo, precisamente hoy deben estar radicando esa iniciativa que a nosotros nos parece realmente importante, y valga la pena decir que consideramos que Infivalle está mirando por la ventana correcta el problema del desarrollo de la región, porque está dejando de pensar en el Valle del Cauca y está pensando más en la región pacífica, y se está mirando en el entorno global. Yo le quiero pedir al director de la Universidad, Antonio Nariño, con la venia de ustedes, que nos dé también para nuestros televidentes unos tips muy pequeñitos pero muy simbólicos de 2 o 3 aspectos que hay que tener en cuenta en el momento de negociar con asiáticos, con europeos y quizás con latinos, producto de su experiencia, porque eso es lo que nos hace falta en el día a día de los negocios. Perfecto. Sí, quería retomar un poco también que se hablaba sobre la posibilidad de ofrecer también español. Español es un idioma que hay muchísimo interés en el mundo. Precisamente cuando si vas a Europa, obviamente vas a encontrar muy fácilmente personas que quieren aprender el español porque lo ven como una oportunidad de negocios. También, por ejemplo, en Estados Unidos hay una región más que todo el sur de Estados Unidos, y en general todo el país. ¿Y Nueva York? Sí, en Nueva York, New Jersey, todo esto hay muchísimos latinos, y el español es un idioma vivo. Y nos ha faltado también unas políticas para poderlo estimular. Se han hecho algunos intentos tímidos de ofrecer cursos de español. A diferencia, por ejemplo, sí ha hecho Ecuador, que es un competidor directo y que ha estado creciendo constantemente su número de escuelas y de personas que estudian español
en Ecuador. O sea, nosotros podíamos también acceder a ese mercado. Por ejemplo, ¿qué tips vería que es importante tener en cuenta cuando se hacen negociaciones, por ejemplo, con personas como los coreanos, los japoneses, o también que puedan unas diferencias como los del norte de Europa, como en Suecia, Holanda? Ahorita mencionaban el estudio de Enrique Ogliastri. Él tiene un estudio sobre holandeses y decía, algo que me pareció curioso en ese estudio es que los holandeses definen a los colombianos como informales y los colombianos definían a los holandeses también como informales. Entonces decía, pero ¿por qué ambos se definen igual? Los colombianos pensaban que los holandeses eran informales porque ellos no son tan jerárquicos, en cuanto a que, por ejemplo, uno puede hablar con la persona con el mismo nombre, no tiene que decirle ni doctor ni señor, se visten muy informal y hablan más informal, los documentos son más informales, pero son supremamente formales en sus compromisos. Si establecen algo, esperan que la persona sea puntual y esperan que la persona realmente pueda cumplir lo que prometió. Eso es fundamental. Ellos nos ven como informales porque somos muy formales, nos vestimos muy formalmente, las cartas que hacemos son muy pomposas, con muchas palabras, muy rebuscadas, siempre queremos hacer que la persona se sienta bien, pero somos supremamente informales en los compromisos. Entonces decimos, si nos dicen que podemos tener 50.000 unidades en un mes, nosotros decimos que sí porque queremos agarrar el negocio, aunque no tengamos la más mínima idea de cómo hacerlo. Esto es algo que rompe definitivamente la confianza. Y en estos países es fundamental la confianza, y la confianza no se logra tanto a través de relaciones interpersonales, en caerle bien o no a la persona, sino a través del cumplimiento de compromisos. Entonces eso es fundamental, tener mucho cuidado con los temas de puntualidad y también con los temas de lo que yo estoy prometiendo como tal. O sea, yo ser capaz de darle al otro lo que yo le dije como tal. Hay que estar muy pendiente, por ejemplo, un tip que es importante es mostrar de alguna manera, la preparación se muestra a través de algunos pequeños toques de cultura, que yo sepa, por ejemplo, saludar en el idioma. Si yo sé saludar en el idioma o sé expresar realmente algo, aunque sea muy poquito, a la gente le parece muy agradable, porque realmente está demostrando y que estamos preparados. Y normalmente cuando se habla con personas europeas acá en Colombia, haciendo negocios, lo que más les molesta es esa informalidad. El llegar a una reunión y empezar a mirar, bueno, ¿y cuál es la agenda? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Usted qué vende? Eso es mortal. Si yo quiero llegar realmente a los mercados, tengo que decirle, yo he visto que usted vende estos 5 productos, y yo estoy muy interesado en este producto y quiero que usted especifique sobre eso y no entrar a improvisar. O sea, la improvisación es el peor enemigo en cualquier negociación. Perdóneme, profesor Vargas, podríamos decir, y por favor no me vayan a malinterpretar los antioqueños, se nos sale el paisa y comenzamos a hacer paisadas, como se dice aquí en el lenguaje coloquial. Hay interesante, por ejemplo, si nos enfocamos en el tema de Asia, por ejemplo, en el tema de Japón, en el tema de Corea, hay algo que a nosotros nos lleva mucho como latinos y es el cantinfleo, que es una palabra que se puso en el diccionario, que es hablar y hablar mucho sin decir nada. O sea, como no llegamos preparados, queremos como mostrar que somos muy hábiles a través de hablar muchísimo, así como hacía Cantinflas. O, por ejemplo, acá el ejemplo que tenemos es el culebrero paisa. Entonces, el que le quiere vender, entonces le hace un gran espectáculo, le muestra la serpiente, habla muchísimo para venderle algo. Entonces, nosotros pensamos que mientras más hablamos, más convencemos. Un consejo también muy importante es que, por ejemplo, en países como Corea, Japón o también en el norte de Europa, el silencio es importante. A veces pensamos cuando estamos por ejemplo, con un sueco y hablamos mucho y el otro está callado, pensamos, uno, o que no está interesado, o dos, o que ya lo envolvimos y ya lo convencimos de que nos vaya a comprar. Y es muy diferente, hablan muchísimo menos y meditan mucho más, porque vienen de otra filosofía. Por ejemplo, la filosofía de Confucio, que es un filósofo chino muy famoso, pues decía que el silencio es un amigo que nunca traiciona. O sea, que si vas a decir algo debes pensarlo bien. Y si te quedas callado es mejor, porque no vas a decir algo de lo cual te vas a arrepentir. Entonces, ellos lo piensan mucho, ya que a veces nos dejamos llevar mucho por el modelo de que mientras más hablamos, vamos a mostrar de que sabemos más. Y si no, nos puede pasar como Cantinflas, de que lo que demostramos es que sabemos menos de lo que saben los otros. Doctor Oscar, tanto es así que en este tiempo, en el tema del mercadeo que uno hace, que uno trabaja, el marketing que uno hace a diario, se da cuenta que hay que ser inmediato al tema de consolidar y firmar un contrato. Nada de tanta palabrería por el tema del tiempo, porque ahora se juega mucho el factor tiempo.
Y más, doctor Gustavo, que hay una pregunta para usted sobre este tema, cuando los pequeños y medianas empresas tratan de consolidar, de llegar a la firma de un contrato y cuando tratan de internacionalizar digamos, un negocio, yo creo que hay que ser más en eso, más pragmático en el tema de llevar el contrato enseguida. Y que no nos pase como los empresarios que están quebrados en estos momentos con Venezuela, por la falta de palabra, por la falta de incumplimiento, la falta de cumplimiento, y que hay muchos, digamos, precisamente yo estaba estudiando la otra vez, la deuda que le tiene Venezuela a los empresarios colombianos es altísima, y algunos proponían precisamente que el gobierno cambiara para solucionar ese problema. Pero Colombia, con lo que ha dicho el profesor doctor Gustavo Muñoz, los empresarios colombianos, y yo me limito al tema de pequeños y medianos empresarios, al tema de cumplimiento, seriedad y el urgir que la palabra que ellos se dan sea cumplida por los comerciantes a nivel internacional que van a comprar los productos. Sí, hay un error que cometen mucho los pequeños y medianos empresarios, es que no se asesoran jurídicamente bien. Cuando estamos hablando de negociación internacional, hay unos juristas especializados en este tipo de jurisprudencia pues internacional en este tema comercial. Entonces, el pequeño empresario lee, copia un contrato, hace un copy-paste, una copia de otro contrato por no pagar el honorario del abogado que es, o le paga a un abogado que no es especialista en comercio internacional. Por abaratar costos. Entonces, por abaratar costos, y ahí comete muchos errores y queda problemado con estas negociaciones. Lo otro es que no sé, y le quiero dar mucho énfasis a prepararse para una negociación. Ahora el Internet, donde yo puedo entrar por Internet y verificar la cultura del país, la empresa con que me voy a sentar, qué hace, qué productos tiene, qué sucursales tiene, cómo se ha movido, cuánto nació. Toda esa preparación yo debo prepararme antes de sentar a la mesa para saber con quién voy a negociar. También es muy importante cuando yo voy a un negocio saber quién me va a recibir, si es el presidente, si es el director de mercadeo, si va a estar acompañado por el abogado, por el financiero. Entonces, si van a haber 4 personas, alguien me decía, mínimo me tengo que aparecer con otros 4, pues, para no sentirme desmejorado, pero no de montón, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que preguntar quién me va a recibir. Entonces, si es el presidente, pues debe ir el presidente o el gerente de la empresa. Si va a haber un jurídico, debo acompañarme por un jurídico, también mío de confianza. Si hay un financiero, debo acompañarme por un financiero. Pero a veces el pequeño empresario se va solo y se enfrenta a una empresa donde está el jurídico, el financiero y todo eso. Y entonces el gerente es fuerte en unas cosas, pero débil en otras. Y a veces por ahorrarse esos dineros hace una mala negociación y se siente en desventaja. Yo he estado en negociaciones donde esta gente que cree mucho en las energías, basta con un especialista energético a las reuniones que se queda callado y simplemente está censando cómo habla la otra persona, si es confiable para hacer negocios o si hay un buen ambiente, y está asesorando a la otra persona. Y está surgiendo también los psicólogos de negocios. Los psicólogos industriales. Vamos a ver la nota que nos tienen preparada, donde Cristian Garcés, secretario de Planeación Departamental, también nos plantea el tema. Bueno, tenemos importantes procesos internacionales. La Alianza Pacífico, donde en este mes que viene de mayo vamos a tener aquí posiblemente delegaciones de 12 presidencias de diferentes partidos. Por lo menos van a haber 4 presidentes que son los que hacen parte de la Alianza del Pacífico, y ahí habrán oportunidades internacionales. Por eso hemos buscado fortalecer la Agencia de Promoción de Inversiones del Valle del Cauca, Inves Pacific. Estamos ahora ya por primera vez en la Junta Directiva del Centro de Convenciones Valle del Pacífico, que tenemos que consolidarlo. Estamos trabajando también, pues esto respecto a planeación, pero hay otras dependencias como turismo, la Oficina de Paz, que están trabajando en los temas de violencia, gobierno, seguridad, y yo pienso que debemos apuntarle claro a aprovechar esas oportunidades internacionales. El proceso de paz de Colombia es un proceso donde tenemos que trabajar muy fuerte. Sabemos que hay desempleo en el Valle del Cauca, y si hay unos colombianos que van a dejar las armas por unirse a la sociedad, pues significa unos retos importantes para la inversión. Bien, hablando de psicólogos de negocios, vamos a darle la palabra al profesor Vargas, porque es verdad, y hay que invitar a Juan José Martí a que venga a hablarnos de ese tema aquí. Ya hay una disciplina nueva dentro de la psicología, porque siempre hemos pensado que los psicólogos son para tratar traumas,
y problemas que tenemos las personas. No, los psicólogos van para hacer lo que estaba diciendo Gustavo hace un momento, estudiar el lenguaje gestual, estudiar los silencios, estudiar la verborrea del interlocutor. Doctor, ¿qué traduce eso? Regáleme un segundo para decir algo. Es como cuando hay una cirugía de un paciente, se reúne el grupo de médicos interdisciplinarios para manejar esa cirugía. Yo creo que en los negocios también se debe hacer de ese sentido, incluir un relacionista público internacional, un marketing, un psicólogo, para consolidar el negocio, doctor Oscar. Sí, claro, pero precisamente, o sea, el tema interdisciplinario es clave. Y acá el tema, siempre es importante el tema de las jerarquías en los negocios, pero es importante tener en cuenta que se necesitan las diferentes visiones. Pues nosotros en este momento estamos desarrollando en la Universidad Antonio Nariño una reforma a nuestro plan curricular del programa de comercio internacional, el cual ofrecemos aquí en Cali, y estamos fortaleciendo el área jurídica, que es fundamental contar con un abogado y contar con personas, en este caso con profesionales de comercio internacional, que conozcan y sepan la importancia de lo que son las leyes internacionales y cómo eso juega un papel clave en los negocios. También el tema psicológico es fundamental, el poder entender al otro y el poder lograr una empatía, pero no solo a través de que yo le caiga o no le caiga bien, sino también a través de entender realmente lo que esa persona necesita. Entonces es fundamental el tema interdisciplinario y romper un poco el modelo de que hay alguien que debe liderar normalmente, y las jerarquías en países como Corea o como Japón es muy importante. Normalmente, si está lo que comentaba el doctor Gustavo, si está el presidente de la compañía, debe estar una persona del mismo nivel, bueno, pero debe haber alguien que lo apoye con información técnica. No solo es la habilidad del líder, sino que necesita tener gente técnica que lo ayude. En estos últimos minutos que nos quedan, les pido que tratemos de mencionar algunos tips sobre negociación con África. A África casi que la desconocemos, pero en África hay países tan importantes como Sudáfrica, por ejemplo, como Angola, que está haciendo negocios interesantes con el resto del mundo, como Ghana, ¿sí? Como Túnez, como Marruecos, que en Marruecos entiendo que hay una central de, ¿cómo se llama?, electrónica de altísima nivel que está trabajando para la Unión Europea. Es decir, son países que aparentemente han sido vistos como la trastienda de la historia, pero hoy, calladitos, están haciendo papeles muy interesantes. Perfecto, y por ejemplo China hace ya varios años está comprando en África muy fuerte, y en ese momento China es el país que tiene más kilómetros cuadrados de terreno en África. O sea, el futuro de China lo ve orientado a África como tal. Tema interesante, o sea, África daría también para todo un programa. Es interesante ver que hay muchísimas diferencias entre los países. Por ejemplo, en el norte de África es una cultura árabe y cultura musulmana. En el centro de África, que tendríamos una cultura un poco más parecida a la latina, pero también está, por ejemplo, la mezcla un poco de lo cristiano y de lo musulmán. Y en el sur de África, que hablamos nuevamente de Sudáfrica, es un país que es mucho más parecido a Europa, incluso donde pues quizás en una época estaban la segregación racial entre los blancos y las personas de color negro. Entonces es muy interesante, y en este momento es el país, es el continente donde se ve que está el futuro, y donde países como China están orientando toda su producción agrícola para ser autosuficientes, pero no con terrenos de China, sino con terrenos africanos. Entonces es muy interesante y valdría la pena también mirarlo a futuro, y pensando en que ya esta Alianza Pacífico ya va a establecer una oficina en Ghana como punto para empezar a fortalecer todo lo que es Latinoamérica, y que también estamos un poco atrasados respecto a países como China o como Japón. Sí, en referencia a África nos toca primero conocer África, conocer sus costumbres, conocer sus culturas, qué están demandando, qué no producen ellos y qué importan ellos. Y acá, aprovechando, Colombia sí tiene muchas ventajas, y Cali, el Valle del Cauca, porque primero la posición geográfica. Nosotros somos unos bendecidos con la posición geográfica, el hemisferio ecuatorial, no sufrir tanto de temas duros, de cambios climáticos, donde se produce cualquier cosa. Entonces, nosotros, por la posición y con la Alianza Pacífico y con todos los tratados que tenemos a nivel de Sudamérica, si sabemos utilizar esa alianza, podemos volvernos fuertes en comenzar a venderle a África cosas que ellos demandan, pero necesitamos primero conocer qué están demandando y comenzar a hacer foros. Lo de la oficina de Ghana es clave, importante, y comenzar a hacer foros para conocer
y poder hacer las alianzas de los encadenamientos productivos. Países como Colombia tiene que hacer encadenamientos productivos con otros países. Acuérdense que nosotros decimos que tenemos mucha riqueza, sí, estamos en una posición geográfica privilegiada, pero tenemos 1 millón de metros cuadrados que también lo tiene un estado como Texas de Estados Unidos. Entonces cuando uno dice que Colombia, yo digo Colombia tiene el tamaño de un estado de Estados Unidos que es Texas y la población de otro estado que es California. Entonces nosotros podríamos ser solo un estado de Estados Unidos. Entonces, número 50. tenemos las ventajas, pero no podemos hacer todo solo, nos falta y tenemos que saber aprovechar las alianzas y las fortalezas que tenemos. Entonces tenemos que comenzar a entrenarnos qué demandan, cómo lo demandan, qué lenguaje hablan. Y aunque el tiempo se nos está acabando... Pero el futuro sería África sería el futuro. Es de los... ¿Sería el África? No, el futuro, no nos pongamos ahora de ¿cómo se llama?, de pronosticadores. Porque se ve atractivo, Pero queda muy difícil, pero el futuro es el mundo globalizado. Yo creo que por sentido común ningún país puede pretender ahora cerrar sus esclusas y quedar aislado. El agua se entra por donde sea y el mundo se va a entrar por donde sea. Ahora que con internet usted se puede comunicar en este mismo instante con China o con Japón o con Marruecos o con Italia sin que pase por manos de ninguna autoridad. Y no necesita desplazarse, ¿no? Y sin el pequeño tiene que comenzar a utilizar la videoconferencia también, la educación virtual. A veces no es que yo tengo que tener dinero, visas, viáticos. La videoconferencia y el europeo y los países desarrollados son muy dados a eso, a evitar el desplazamiento, solo hacerlo cuando sea necesario. Bueno, ya el tiempo se nos acabó, pero dejarlo como para un próximo programa. Colombia está siendo visto, sobre todo por europeos occidentales que están ahora viviendo su cuarto de hora de crisis, como una gran oportunidad de negocios. ¿Por qué? Porque estamos en la puerta de entrada al subcontinente americano, pero desde aquí podemos irrigar mercados hacia el sur y hacia el norte. Pero además de eso, Colombia con sus tratados de libre comercio se está convirtiendo en una oportunidad para empresarios extranjeros de triangular aquí procesos que después terminan entregándose a Estados Unidos o a Canadá o a otros países. Este es un tema en el que también vamos a tener que trabajar en un futuro, en los días viernes, que es el tema en el que estamos procurando hablar de internacionalización y tema de Colombia frente al mundo y especialmente de la región pacífica. Y una última invitación a los educadores. No vamos a tener empresarios y negociadores con visión global si no tenemos educadores con visión y formación global. Si desde el preescolar no comenzamos a mostrarle a los niños y a las niñas películas, documentales, que les muestren cómo se vive, cómo se piensa, cómo es la cotidianidad en otras latitudes, vamos a tener adultos que siguen mirándose el ombligo como si el ombligo fuera el centro de la tierra, y eso no es cierto. Así que la invitación a las autoridades educativas y a los agentes educativos es a que nos pellizquemos un poquito y nosotros mismos seamos los primeros impulsores de esa mentalidad global que tanto se requiere en el mundo moderno. Recuerde, amable televidente, que este programa tiene el propósito de informarlo para que usted piense y usted decida, siempre en procura del bienestar colectivo. Buenos días.